Santiago 1:21. La palabra de Dios la leemos así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche entrego este tiempo en tus manos. Te pido que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra, seas tú hablándonos. Queremos tomar de ti esta noche. Queremos saciarnos de ti esta noche, Señor, que tu palabra pueda ser implantada en nuestra vida para hacer con nosotros el propósito por el cual usted nos la ha dado, y es bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Decía el texto, lo repito: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Cada persona, los que hemos nacido de nuevo, la obra de Dios no termina con el nacer de nuevo, apenas comienza con el nacer de nuevo. Después del nuevo nacimiento somos objeto de una transformación por medio del Espíritu Santo, y la herramienta que usa el Espíritu Santo en este proceso es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la palabra de Dios como una herramienta que el Espíritu Santo usa en el proceso del nuevo nacimiento. La palabra de Dios. El espíritu del nuevo creyente ha renacido trayendo una nueva vida. O sea que cuando usted muera, cuando usted muera, va a ir al cielo. Pero necesitamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. En otras palabras, nuestra alma necesita ser salvada. Y nuestra alma incluye nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Cada una de estas tres áreas de nuestra alma necesita salvación. Y de acuerdo a las Escrituras, nuestra mente necesita ser renovada por la palabra de Dios. Si usted recuerda, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene trazado un plan para todos nosotros, y jamás lo vamos a disfrutar a menos que no renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestra mente renovada por la palabra de Dios, cuando nosotros renovamos nuestra mente, tenemos los pensamientos de Dios, y ya no son nuestros pensamientos. Y es por eso que alguien viene y acepta al Señor Jesucristo, hace el nuevo nacimiento, pero falta aún más, y el siguiente paso es renovar la mente, y solamente es por medio de la palabra de Dios. Todo hombre y toda mujer necesita entrar a este proceso, pero el Espíritu Santo obra para renovar no solo la mente, sino también las otras dos áreas que hablamos. Obra en la mente, en la voluntad y en las emociones. Pero ¿por qué le digo todo esto? Quiero que me acompañe en 2 Corintios 3, 17, 18. Y mire lo tremendo que pasa en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos confirma que esta transformación, este cambio en todo nuestro ser solamente es por medio de la palabra del Señor. Vamos a ser liberados, vamos a ver al Señor, vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a ser cambiados de un grado a otro grado. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Ni usted ni yo podemos ser cambiados si no es por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que
muchas veces vemos a personas que vienen a la iglesia, nos acompañan, les gusta el servicio, les gusta la alabanza, les gusta la prédica, y ellos salen emocionados, pero al final no terminan de crecer, no terminan de dar ese siguiente paso. Y es porque vamos a ver, solamente se alimentan con lo que pueden escuchar un domingo o un martes. Y qué bueno que la gente venga y se congregue, qué bueno que la gente venga los martes, que venga el domingo, pero es solamente una parte de un todo. Tenemos que buscar la palabra de Dios constantemente, y cuando digo constantemente es que es de a diario. La palabra de Dios es un alimento para nosotros. ¿Qué pasaría si usted solo se alimentara 2 veces a la semana? Y muchas veces andamos así, viene una enfermedad y estamos desnutridos, si me entiende. Estamos carentes de alimento, estamos carentes de vitaminas, estamos carentes de un montón de cosas, porque solamente nos alimentamos el día que usted, o los días que usted viene a la iglesia. Y por eso la importancia de amar la palabra de Dios, de estudiarla, de aprenderla. Y cuando nosotros la amamos, cuando nosotros le damos la importancia, la prioridad a la palabra de Dios, vamos a encontrar en ella un preciado tesoro. Y por eso es que la honramos y la respetamos. Rápidamente, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra también es llamada la verdad. Y yo le animo, hermano, yo le animo, amigo, apréndala, estúdiela. ¿Por qué? Porque usted no va a ser presa fácil del engaño. La verdad los hará libres. Y yo pongo como ejemplo que muchas veces, en mi caso me pasó que yo creía que tenía que ser perfecto, que no tenía que tener una mala mirada, un mal pensamiento para poder ser objeto del amor de Dios. Y esas son mentiras que son implantadas en nosotros. Pero cuando conocemos la verdad, cuando aprendemos la verdad, aprendemos que en la palabra de Dios no necesitamos, no necesitamos ser perfectos, porque Jesús ya hizo el sacrificio perfecto para nosotros. Aprendemos a esforzarnos y a depositar nuestra fe en Jesús, aunque cometamos errores, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que le amamos, pero que queremos caminar en integridad con Él. Son cosas que es necesario aprenderlas, porque muchas veces nos sentimos descalificados. Sentimos que Dios ya no puede obrar en nosotros, sentimos de que no estamos a la altura de Dios, porque no conocemos estas verdades. Y yo le decía, ame, estudia la palabra, apréndala. Yo le digo, cántela. Hay varias formas como usted puede hacer la palabra suya. Otra cosa, Satanás odia y teme la verdad. Marcos 4, 14, 15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí está Jesús explicando la parábola del sembrador. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay alguien que está contrario a que usted estudie la palabra. Hay alguien que está opuesto a que usted conozca la palabra. Hay alguien que está enojado cuando usted aprende las verdades de Dios. Y eso usted lo tiene que saber, porque se le va a presentar en forma de desánimo, se le va a presentar en forma de una crítica, se le va a presentar en forma de una enfermedad, y usted no va a saber cómo reaccionar. Y usted puede ser engañado, usted puede ser desanimado, usted puede caer en varias trampas para que usted no siga, ¿Y por qué es importante aprender la palabra? Porque un creyente que está capacitado
en la palabra de Dios, puede derrotar al diablo y a todos sus ataques. La obra de él se basa en el engaño, y por eso es que él detesta y le teme a la verdad. Y él va a hacer cualquier cosa para que usted aprenda la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos palabra de Dios, si nosotros meditamos en ella, él va a querer robarnos la palabra de Dios. Usted viene, recibe una palabra, usted sale, ¡hey, qué bonito estuvo el mensaje! Me gustó cómo predicó el pastor que predicó el domingo. Y se queda en eso, en aquel gusto, pero pasa el lunes, ya se le va olvidando, el martes, y ahí quedó. Y la palabra que usted había recibido, se la robaron, se la quitaron de su corazón. Él evita que esa palabra se arraigue en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra en su vida, la palabra implantada en su corazón, va a producir fruto. Y yo creo que ese es el mensaje de Dios para nosotros, para toda la humanidad, que nosotros podamos dar fruto, que nosotros podamos ser fructíferos, que nosotros podamos multiplicarnos. Él sabe que la palabra de Dios es un arma poderosa, y Él sabe que nuestra victoria está en la palabra de Dios. Para todos es conocido, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es luz y es vida, y la luz disipa las tinieblas, y la vida vence a la muerte. Yo siempre digo que hay alguien que quiere verlo a usted muerto, y tal vez no físicamente, pero quiere verlo muerto espiritualmente. Quiere ver su matrimonio muerto, quiere ver su relación con sus hijos muertos, quiere ver que usted esté en la oscuridad de una enfermedad, en la oscuridad de una escasez económica. Pero para eso está la palabra de Dios, que disipa las tinieblas y trae la vida que derrota la muerte. Por eso es que hay alguien que detesta y le teme a la palabra de Dios, porque es luz, y él no puede habitar donde hay luz. Él solo habita donde hay tinieblas. Llévese este concepto con usted. Satanás detesta y teme tanto la palabra porque ella es luz, y él solo puede habitar donde hay tinieblas. Por eso le animo de nuevo a leerla, a usarla, porque es un arma espiritual. ¿Y por qué tanto valor en la palabra de Dios? 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque la palabra las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que yo interpreto es que Satanás busca construir fortalezas, busca levantar mentiras, busca levantar engaños, para que nosotros nos quedemos ahí. Por ejemplo, que usted crea que lo que antes era malo ahora es bueno. Y esas fortalezas, que otras fortalezas que yo noto bastante en la gente, es que mi papá era así, mi abuelo era así, y yo también soy así. Y mucha gente se arraiga de eso y lo dice hasta con orgullo. Es que voy a usar mi apellido, los Matamoros somos así. O viene otra persona y le dice: ah, no, pero es que tu mamá tenía diabetes y vos también vas a tener diabetes. O aquel familiar tuyo se murió de esto y usted también se va a morir de eso. Y son fortalezas que el enemigo quiere levantar, pero para eso existe la palabra de Dios. Cuando una persona cree que lo malo es bueno, ha caído en el engaño. Pero para el creyente, conocer la palabra de Dios es su defensa y su victoria. Usted quiere tener victoria en contra de los ataques del enemigo, contra las fortalezas que el enemigo levanta contra usted. Está la palabra de Dios. Y tómeme esto y recíbamelo en su corazón. Nadie puede vivir una vida victoriosa en Dios si no es un sincero estudiante de la palabra de Dios.
Y por eso le decía anteriormente que muchas veces abrimos la Biblia hasta que venimos a los servicios. ¿Y qué decir de orar? Oramos hasta que venimos a la iglesia. Pero no es suficiente. 2 horas o 4 horas a la semana no es suficiente. Tenemos que buscar más, tenemos que meternos más. ¿Por qué quedarnos a la orilla cuando podemos entrar a las profundidades? Si queremos tener una vida victoriosa, tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Y si usted me recibe esto, estudiantes de la palabra del Todopoderoso. Y por eso le animo, apréndala, háblela, cántela, medítela. Medite la Escritura para que traiga toda la Escritura que el Espíritu Santo traiga a su vida. Yo siempre me quedo con el ejemplo de nuestra hermana Delfina, que ella comentaba que ella cuando empezaba a leer la palabra de Dios, era qué hambre que tenía, le encontraba aquel gusto, que todas las tardes se sentaba en la acera de su casa. Y qué lindo esos tiempos cuando nos encontramos con la palabra de Dios y queremos más. Y queremos más, y no queremos acabar, nos deleitamos en la palabra de Dios. Y qué hermoso es eso. Y si usted no siente sed por la palabra de Dios, si usted siente que se duerme, si usted la siente aburrida, órele al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, ayúdame, revélame, enséñame, quiero hallarle gusto, quiero conocer más y más. Dios obra en cooperación con el hombre. Nosotros somos sus socios. Él nos va a decir qué hacer, pero Él no lo va a hacer por nosotros. Él nos enseña, nos capacita, nos guía, pero en la última instancia somos nosotros quienes tenemos que dar el paso de fe para seguir las instrucciones. Y por eso es importante confesar la palabra. Usted puede aprender un texto. Usted puede ver un texto en la mañana que alguien le manda a su teléfono. Puede ver un texto en una televisión o puede escuchar en la radio algo. Y usted puede confesar la palabra, puede repetirla. Usted puede incluso hasta cantarla. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede cantar Filipenses 4:13. ¿Cómo? No sé, cómo a usted le salga. Pero es importante que la palabra de Dios esté en su boca. Pero muchas veces no tomamos palabra de Dios porque no creemos en ella. Y uno no va a permanecer en algo en lo cual uno no cree. Yo le animo para que usted crea palabra de Dios, para que usted le crea a Dios todo lo que Dios tiene escrito aquí en este libro. Y yo le digo: cántela, repítela, escríbala ahí en el espejo que usted se ve cada mañana, o al acostarse, algo que usted vea, escriba un texto. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no lo canta? ¿Por qué no le hace usted una melodía? ¿Por qué no decimos: todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece? Y usted puede hacer ahí, usted puede hacer melodías, usted puede cantar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea arraigada en nuestros corazones. Y muchas veces, yo le digo, venimos a la iglesia, nos gusta la palabra, nos gusta la música, nos gusta cómo nos tratan los hermanos, pero la palabra de Dios también es un arma espiritual para nosotros. Viene la tentación, viene el desánimo, viene cualquier tipo de cosa, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros estamos en un mundo espiritual y no lo podemos combatir con cosas naturales o con cosas carnales. Quiero que me acompañen en Efesios 6:10 al 18, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios. Y la palabra de Dios es parte de todas las armas que tenemos. Dice el verso 10: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, ¿para cuándo? Para que podáis resistir en el día malo. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, otra arma, orando en todo tiempo, en cada ocasión, y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje nos enseña acerca de la armadura de Dios. Se nos instruye que hay diferentes piezas de la armadura. Son de protección en la lucha contra principados y potestades de maldad. Pero de todas las piezas de esta armadura, hay 6 que son ofensivas. Son defensivas. La coraza de justicia, el cinturón de verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la oración. Pero solo hay una que es ofensiva, y es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios. La espada es un arma de ataque, pero una espada envainada no hace nada. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted probablemente tiene Biblia y la dejó en la casa. Probablemente tiene Biblia y no la lee. O probablemente tiene Biblia y la tiene abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23. Pero no funciona así. No funciona, no sirve, o sea, no es de ninguna utilidad. Debe ser desenvainada y usada en forma apropiada. La palabra de Dios es la espada del creyente y debe aprender a utilizarla correctamente. Por ejemplo, cuando usted tiene retos, problemas en la vida, cuando usted está, por ejemplo, usted está pasando una situación de enfermedad, usted no puede usar textos que hablen de finanzas. No le va a funcionar bien, y por eso es la importancia de usarla correctamente. Igual cuando esté en crisis económica no puede usar unos de sanidad, pero por eso es que necesitamos saber lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo por eso le repito esta noche: léala, estúdiela, medítela, repítala, cántela. Cántela, porque recuerde que nosotros estamos en un ámbito espiritual. Estamos en un ámbito espiritual. También, si usted está malhumorado, si anda impaciente, los pasajes de prosperidad no serán de mucha ayuda, pero sí van a ser de mucha ayuda los que hablan de amor, los que hablan de ser amables, los que hablan de no ser dominados por las emociones. Y esos le van a ayudar a tener una victoria sobre sus sentimientos. Estamos en un ámbito espiritual. Y por eso la palabra de Dios en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra opera en un mundo espiritual, y la palabra produce vida. ¿Cómo produce vida? Cuando la confesamos. Ya vamos a llegar a ese punto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que en el ámbito espiritual también hay palabras que producen vida y también hay palabras que producen muerte. ¿Qué está hablando usted? Las palabras contienen poder para crear o poder para destruir. La palabra de Dios está llena de vida y de poder para crear vida. Nosotros tenemos que ser sabios y aprender y hablar la palabra de Dios más que ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ya decimos, es una arma, y también la podemos utilizar, la palabra de Dios, como arma espiritual. La podemos utilizar porque es una arma de ofensiva,
pero también la podemos utilizar al orar. El orar con la palabra de Dios también es un arma espiritual que nos ayuda a ganar la guerra. Porque recuerde que nuestra lucha no es ni contra sangre, sino contra principados y potestades. La oración es una arma espiritual que nos ayuda a vivir en victoria, y ella cierra las puertas del infierno y abre las ventanas de los cielos. Por eso Efesios 6:18, que leímos hace poco, nos decía que la oración es parte de la armadura espiritual. Y para que la oración sea efectiva, tiene que estar llena de palabra de Dios. Y debe ser elevada o debe ser hablada con certeza de que Él cumple su palabra. Cuando usted hace oración llena de palabra de Dios, es una oración efectiva. Y es importante también saber que cuando llenamos nuestras oraciones con palabra de Dios, cuando lo hacemos, se encargan los ángeles. Recuerde que los ángeles ministran a nuestro favor. Según Hebreos 1:14 dice que los ángeles son siervos ministradores de Dios enviados para servir a los herederos de salvación. Entonces, cuando usted eleva oración con la palabra de Dios, vienen los ángeles y la llevan hacia el mismo corazón de Dios. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles entran en acción en obediencia a la palabra hablada de Dios. Pero pregunta, ¿usted está orando? ¿O cuando ora, qué? ¿Son quejas o son murmuraciones? Oremos palabra de Dios. Si queremos lograr la atención de Dios, llenemos nuestras conversaciones, nuestras oraciones con palabra de Dios. Y quiero llegar a un punto importante aquí donde le animo para que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted y yo aprendemos a permanecer en la palabra de Dios, permite que ella permanezca en usted. Tiene el poder en la oración. Quien tiene poder en la oración, tiene poder sobre el enemigo. Hablábamos que la verdad nos hará libre. Si permanecemos en su palabra y ella permanece en nosotros, tenemos poder en la oración. Permanecer, ¿qué significa? Es estar, es continuar, es habitar. Las personas que hacen de la palabra de Dios solo una pequeña parte de su vida conocerán la verdad solo parcialmente y experimentarán solo una verdad limitada. Y es por eso que yo le decía, 2 horas, 4 horas de tiempo con Dios es muy poco. Y por eso la invitación a que usted dedique más tiempo a Dios. A medida que usted le dedique más tiempo a Dios, usted va a ser bendecido por Dios. La relación que tenemos con Él, nuestra amistad con Él, nuestra comunión con Él se va a ir fortaleciendo. Es lo mismo con cuando usted tiene un amigo natural. Usted le dedica tiempo, usted sabe de él, usted lo llama: ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Hey, hagamos esto, hagamos lo otro. Usted le dedica tiempo y usted se vuelve bueno en esa relación. Y lo mismo pasa cuando nosotros le dedicamos bastante tiempo o poco tiempo. Y siempre le animo a que usted le pueda dedicar tiempo. Le pueda dedicar tiempo a Dios. Me quiero sentar en esta parte porque muchas veces estamos en iglesia, venimos a la iglesia o no faltamos a los servicios o no faltamos el domingo, pero nos vemos muchas veces debilitados, pero es porque no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Y por eso le digo, 2 horas, 4 horas es muy poco. ¿Y por qué digo esto? Mire lo que dice Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Usted quiere tener victoria sobre el enemigo, palabra de Dios. Usted quiere tener victoria sobre las tentaciones, palabra de Dios. Usted quiere tener victoria sobre hábitos, malos hábitos que usted ha tenido en su vida, palabra de Dios. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay cosas que usted necesita vencer en su vida. Si usted no le dedica tiempo a la palabra de Dios, va a ser bien difícil. Si usted no le dedica tiempo a todas las verdades, a todas las promesas, a todos los mandamientos, las instrucciones que Dios tiene para su vida, no podrá, solamente a través de la palabra de Dios. Y está bien que nosotros vengamos a la iglesia, que escuchemos la prédica, que escuchemos el mensaje que hay, pero es necesario que nosotros también la conozcamos por nosotros mismos. Y yo le hago la pregunta o el desafío: ¿cuánto tiempo le dedica usted a la palabra de Dios? Hágase la pregunta a usted mismo, usted analícelo, usted sabe. Pero si usted quiere tener victoria sobre esas cosas que muchas veces lo han lastimado, que muchas veces lo han tenido como atado, o que muchas veces lo han tenido en derrota, tenemos la palabra de Dios. No basta con leer un capítulo diario, y sí, es un buen comienzo, pero si realmente quiere tener victoria sobre el mal en estos tiempos, debe darle a la palabra de Dios un lugar prioritario, preferencial en su día a día. Afírmese en la palabra y permanezca en ella. Pero ¿cómo lo pongo a la práctica? Podrá preguntarse usted. Bueno, todos los días en la mañana cuando se levanta, busque la palabra de Dios, un texto, apréndaselo, lléveselo al trabajo, vaya caminando y vaya con ese texto. Si va en el carro, vaya con ese texto. Puede buscar alabanzas que tengan bases bíblicas y usted ir desarrollando la práctica de la palabra de Dios. Y también es importante que usted pueda tener su mente ocupada, porque a medida que usted tenga su mente ocupada, usted no le va a dar chance, no le va a dar lugar al enemigo para que él pueda meterse. Una mente ociosa, una mente vacía, es un terreno que al enemigo le gusta. También hemos aprendido que también la palabra, porque la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una semilla y que toda semilla va a producir lo que ella mismo es. Si yo quiero, vamos a ver, si yo quiero naranja, tengo que sembrar semilla de naranja. No puedo sembrar una cosa y esperar otra cosa. Y eso es lo que le hace la palabra de Dios. Y lo dice Génesis 1:11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Nosotros tenemos leyes espirituales y leyes naturales. Por ejemplo, la gravedad es una ley natural, que es la que nos hace permanecernos en tierra firme. Y está la ley relativa a la semilla, la cual establece que debe producir de acuerdo a su género. Debe producir de acuerdo a su género. Todos nosotros somos sembradores en el reino de Dios. Y Dios nos utiliza a pesar de cómo somos nosotros. Algunos más preparados que otros. Pero Jesús dijo, el sembrador siembra la semilla, o sea, la palabra de Dios. El poder de Dios se revela a través de su palabra. Su palabra es la semilla. Esta semilla tiene que producir exactamente lo que es. Y Dios es el que da el crecimiento. Nosotros no tenemos la capacidad para salvar o para sanar a una persona, pero la semilla que sembramos sí tiene la capacidad para hacerlo.
Él no nos pide resultados, Él solamente nos pide sembrar la semilla. El poder de esa semilla no está en nuestra capacidad como sembradores, ni en los métodos, ni en las técnicas que usamos. El poder está en la semilla. Si se siembra una semilla de trigo, tiene que producir trigo. Y me asombra que Jesús, a pesar así como somos, nos calificó como sembradores. Y cada semilla que nosotros sembremos va a producir exactamente lo que ella es. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Solo una semilla imperecedera podrá producir resultados imperecederos. La palabra de Dios dice: cada semilla produce según su género. Una semilla de sanidad que usted siembre en alguien enfermo va a producir sanidad. Una semilla de restauración que usted siembre en alguien que está buscando restaurarse va a producir restauración. Una semilla que usted siembre en alguien va a producir exactamente lo que esa semilla es. Pero ¿qué pasa? Y quiero que me entienda este punto. ¿Por qué hablo de la semilla? ¿Por qué hablo del sembrador? Porque la semilla no tiene poder si no es plantada. Es lo mismo que hablamos de la espada, no de nada sirve que esté envainada. La semilla, si está en mi mano, si la tengo en el saco, si la tengo en la bolsa, no me va a producir nada. La semilla tiene que ser plantada. Y es por eso la importancia de que usted y yo plantemos cada una de las semillas que Dios nos ha dado aquí para que produzca fruto según su género. Para que produzca fruto según su género. Y yo le he hablado hoy de palabra de Dios. Le he hablado que tiene que estudiarla, que tiene que meditarla, que la aprenda, que la cante, que sea constante en ella, que no se conforme a lo que viene a recibir aquí a los servicios, sino que usted pueda establecer una vida devocional en su casa, que usted pueda tomar a su familia y compartir palabra de Dios, que usted mientras va en el bus o mientras va caminando vaya cantando palabra de Dios, vaya repitiendo palabra de Dios, porque sus victorias van a estar aquí en la palabra de Dios. Es lamentable ver gente que es cristiana por años, pero hay cosas que no ha podido vencer. Y eso me dice que probablemente no tenga un tiempo con la palabra de Dios. Y es triste ver gente que usted le pregunta tal cosa y ella empieza a hablar y le empieza a contar cosas. ¿Y cuánto tiempo tiene de congregarse? No, ya tengo 15 años. Y 15 años con lo mismo. Y es porque no le han dado a Dios un lugar debido en su corazón. Y yo le animo, iglesia, a que usted pueda fundamentarse en la palabra de Dios, que usted pueda dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Estas son las palabras que Dios ha dicho acerca de nosotros, son nuestro manual, son las instrucciones que Él tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que seamos fructíferos, para que seamos prósperos, para que todo lo malo de este mundo no nos toque. Pero mi pregunta es, ¿usted está dándole tiempo a la palabra de Dios? Y yo quiero desafiarle a que le dé tiempo a la palabra de Dios, para que usted pueda tener tiempo con Dios y por medio de su palabra puedan ser rotos cadenas, puedan ser rotos malos hábitos, puedan ser rotos vicios,
en su vida, porque Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Dios no quiere que nosotros seamos creyentes o cristianos débiles o cristianos desnutridos. O como le dije al inicio, ¿qué pasaría si solo hiciéramos 2 tiempos a la semana? Es imperativo poder conocer palabra de Dios. Su vida se va a potenciar con la palabra de Dios. Usted va a conocer las cosas que Dios tiene deparado para usted, comportamientos, hábitos, su forma de vestir, su forma de hablar. Van a ser transformados cuando usted conozca palabra de Dios. Y por eso necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Yo le pido que ahí donde esté cierre sus ojos, que donde esté pueda cerrar sus ojos. Y así con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, leeré un texto que está en Lucas 6, 46 y 49 y habla de los 2 cimientos. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo he traído este mensaje, iglesia, porque Dios no quiere que perdamos más. Ya basta de seguir perdiendo. Dios quiere que tengamos una vida victoriosa. Dios quiere que estemos fundamentados sobre bases sólidas. Y si usted quiere ser una mujer, digo una esposa, un esposo, debe estar fundamentado sobre la roca. Si usted quiere tener una familia sólida, no se puede fundamentar sobre la arena, tiene que fundamentarse sobre la roca. Tiene que tener fundamentos firmes en su vida. Y Dios ha dejado estos fundamentos para nosotros. Es un regalo, es un tesoro para nuestra vida. Porque Él no quiere que estemos en ruina. Él quiere que estemos en victoria. Mientras usted está con sus ojos cerrados, yo quiero que usted escuche cosas que Dios tiene para usted. Y usted tiene que conocerlas. Y le digo esto por si tal vez usted se sienta como en arenas movedizas. Sienta que no haya por dónde agarrar. No sienta por dónde pueda ver la luz al final del túnel. Pero yo quiero decirle que no está solo. Y hay palabras de Dios sobre su vida. Y la palabra de Dios dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y yo os he entregado, como le había hecho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Está aquí para liberar, está aquí
Palabra de Dios también dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El apóstol Pablo decía: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios quiere verlo victorioso. Dios quiere verlo con manos alzadas. Dios quiere verlo con un rostro resplandeciente, sonriente. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y mire lo que dice Hebreos 11, 33 al 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo oro para que la palabra de Dios en nuestra vida pueda ser implantada, para que nosotros podamos buscar palabra de Dios y que podamos alcanzar victorias, que podamos alcanzar logros, que cadenas puedan ser rotos, que enfermedades puedan ser quebrantadas en nuestra vida, que maldiciones generacionales puedan ser quebrantadas por el poder de la palabra de Dios. Hay un Dios que lo ama, hay un Dios que lo quiere a usted ver libre, que lo quiere ver alegre, que lo quiere ver sano, que lo quiere ver en plenitud. Pero necesitamos conocer palabra de Dios. Esta verdad nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres no momentáneamente, nos va a hacer libre eternamente. Y por eso yo le invito a que usted pueda desarrollar palabra de Dios en su vida, que usted pueda creer a la palabra de Dios en su vida. Solamente ella lo podrá hacer libre, solamente a través de ella.